Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo las novedades literarias para el mes de septiembre. ¿A dónde va a ir la noche que tenga libre? Donde siempre, a un salón de variedades. Subamos en globo, vamos a Nunca he ido a un volar. salón de variedades inglés. Pues no sabe lo que se pierde. Subamos en globo, vamos a volar. Cogeros algo fresquito y vamos a empezar rápido. Que si no, por cierto, yo también me traigo fresquito, ¿ves? Mi vaso de grabar. Siempre grabo con este vaso. Maravilloso. Y empezamos con Hydra, que el 4 de septiembre nos va a traer La Guerra de la Amapola, de R.F. Kuang, traducido por Patricia Enríquez, que costará 23 euros y va a tener 648 páginas. Y este libro ya fue editado en su momento por... ¿Cómo era? Orok. Bueno, creo que ya no está en la editorial y parece ser que hicieron un desastre con la traducción. Ah, por cierto, según esto, es finalista de premios Hugo, Nebula y World Fantasy. Así que no es moco de pavo. Oleo. Que Rien superase el Keiju, una prueba para encontrar a los jóvenes con más talento del imperio, sorprendió a todo el mundo. Los oficiales que realizaron la prueba, que no podían creer que una huérfana de la provincia del Gallo pudiera superarla sin hacer trampas. Para los tutores de Rin, que pensaban que podrían casarla y seguir con sus labores delictivas, y para la propia Rin, que se dio cuenta de que al fin se había librado de la servidumbre y de la desesperación que marcaban su día a día. Pero ¿qué entrará en Sinigard? La academia militar más elitista de Nikan fue aún más sorprendente. Sin embargo, las sorpresas no siempre son buenas, porque una sencilla muchacha de piel oscura del sur no lo tiene fácil en Sinigard. Sus compañeros le hacen la vida imposible por su color, su pobreza y su género, pero Rin descubre que posee un poder letal y extraordinario, una aptitud para la casi mítica arte del chamanismo. Por ahora, el Imperio Nikara está en paz, pero la Federación de Mugen aún acecha el otro lado del mar. La Federación se valía de sus avances militares para ocupar Niken durante décadas tras la Primera Guerra de la Amapola, y aún se notan los estragos de la Segunda. Mientras algunas personas tratan de seguir con sus vidas, unos pocos son conscientes de que la Tercera Guerra de la Amapola está próxima. Los poderes chamánicos de Rin podrían ser la única forma de salvar a su gente, pero a medida que va sabiendo más del dios que la ha elegido, el vengativo Fénix, Rin teme que ganar la guerra se lleve por delante su humanidad y puede que ya sea demasiado tarde. Seguimos con Umbriel, que nos va a traer un huevo, y la mayoría el día 5 de septiembre. Empezamos por Lady Macbeth, por Isabelle Schudler, traducido por Daniel Casado Rodríguez. Va a costar 19,90 y va a tener 416 páginas. Os leo. Como hija de un rey destronado y descendiente de druidas ancestrales, Grouch está llamada a ocupar su lugar en la historia. Cuando era una niña, su abuela vaticinó que algún día sería reina de Escocia, y años después, cuando se compromete con Duncan, heredero al trono, la profecía parece estar a un paso de convertirse en realidad. Así, abandona su hogar, a su familia y a su buen amigo Macbeth para viajar al trono de Scone y sellar su nuevo destino. Sin embargo, nada ocurre como Grouch espera. La corte de Duncan está llena de palabras taimadas y rostros hostiles, de mujeres desesperadas por usurpar su puesto, y personas cuyas intenciones son todo un misterio. A medida que se acerca su coronación, el cruel giro del destino obliga a Grouch a huir de Duncan y abandonar la capital. Ahora está sola y a merced de un viejo enemigo. Tras haber perdido casi por completo la esperanza de convertirse en reina, hará todo lo posible por sobrevivir, mientras lucha por cumplir el destino que le ha sido vaticinado. Seguimos por Una venganza para mi enemigo, de Olive Blake, que tengo ganitas. Va a costar 19,90, va a tener 448 páginas y que yo sepa es un libro autoconclusivo. Pero bueno, yo nunca me fío de las cosas. Os leo. En la Manhattan actual, donde transcurre nuestra historia, dos familias de brujos rivales luchan por conservar el control de sus respectivos imperios criminales. A un lado del conflicto están las hermanas Antonova,
todas ellas hermosas, astutas y despiadadas, y su madre, la discreta proveedora de estupefacientes de primera calidad conocida como Baba Yaga. Al otro lado, los influyentes hermanos Fedorov sirven a su padre, el jefe criminal apodado Kotsye el Inmortal, cuyas tareas de extorsión dominan la sombra de Manhattan mágica. Tras 12 años de frágil coexistencia, un cambio en los intereses de una de las familias abre una brecha en el punto muerto que existe entre ellas. Cuando el resentimiento conduce a ambas familias hasta el borde del precipicio, el destino interviene con un encuentro casual, y como consecuencia de un conflicto resucitado, todos deben escoger un bando. Cada uno de los hermanos lucha por reclamar sus derechos y las lealtades desgastadas amenazan con fragmentar a ambas partes, siempre y cuando la enemistad entre los imperios no los destruya antes. Y ahora vamos con la primera parte de una saga, trilogía o lo que sea, que se llama El arte de la profecía, de Wesley Chu, traducida por Carmen Romero Lorenzo, y va a costar 22 euros, va a tener 576 páginas y os leo. Hay demasiadas historias que comienzan de la misma manera. Una profecía, un elegido, la inevitable misión de dar muerte al villano, salvar el reino y cumplir con un destino grandioso. Pero esto no es una de esas historias. También empieza con una profecía. Un niño se alzará para derrotar al Khan Eterno, un cruel e inmortal soberano divino, y salvar el reino. Y la profecía señala a un héroe, Jian, criado entre lujos y esplendor desde su nacimiento, célebre antes de ganar una sola batalla. Pero ahí es donde la historia da su primer giro. La profecía estaba equivocada. A continuación se despliega un relato mucho más asombroso de lo que cualquier profecía podría predecir y con muchos héroes inesperados. Taixi, una anciana archimaestra de las artes marciales mágicas del reino, que creía que sus días de aventuras habían quedado atrás. Sally, una guerrera apegada a la tradición que descubre lo poco que valen las reglas cuando desaparece el líder al que ha consagrado su vida. Y Kisami, una asesina caótica para la que matar es quizás demasiado placentero. Y el propio Jian, que debe hallar la manera de convertirse en lo que no cree poder ser, un héroe, pese a todo. Y este es una de mis grandes novedades de este mes, que es la segunda parte de la trilogía de Adeline Grace. Adeline Grace es la autora, que no sé cómo se llama la trilogía, que es la secuela de Belladonna, que se llama Foxglove, que va a costar 20 euros, va a tener 416 páginas y la traductora, a ver si lo puedo decir, es Sara Villar Zafra. Y seguimos con Puck, que también tiene unas pocas el día 5, y vamos a empezar con Hechizos de Medianoche, de Richelle Griffin. La traductora es Mía Sánchez Postigo. Va a costar 19 euros y va a tener 416 páginas. Os leo. El destino de Tana Feinstein nunca ha estado en duda. Su vida lleva planeada desde que nació. Debe casarse con Landon, el hijo del gobernador, para asegurar una alianza sin precedentes entre los brujos de la isla en la que vive y los habitantes del continente que la ven como una amenaza. Durante años, el aquelarre de Tana ha apaciguado a quienes temen sus poderes, liberando la mayor parte de su magia hacia el océano en cada luna llena. Sin embargo, cuando Tana no puede asistir al ritual de medianoche, un error que puede costarle la vida, no hay nadie a quien pueda recurrir, hasta que conoce a Wolfie. Wolfie afirma formar parte de un aquelarre que practica la magia oscura, lo que lo convierte en una de las pocas personas capaz de ayudarla, pero se niega a permitir que Tana libere sus poderes hacia el océano y en su lugar la enseña su magia prohibida, una magia que le hace sentirse poderosa, llena de vida. A medida que el mar se vuelve más violento, el aquelarre de Tana pierde el control que tenía sobre las corrientes, un peligro que podría destruir la alianza y acabar con su isla. Entonces deberá escoger entre el amor y el deber, entre la lealtad a su pueblo y a su corazón. Casarse con Landon le asegura la paz que su aquelarre necesita, pero perder a Wolfie y a su magia salvaje podría costarle todo lo demás. Seguimos con Puck, el día 5, que nos va a traer El castillo a través del espejo, de Mizuki Sugimura. La traducción es de Tatiana Marco Marín. Y os leo. Kokoro ha sufrido bullying hasta el punto de tener que abandonar el instituto, y sus días se han vuelto monótonos mientras se esconde en su habitación, incapaz de enfrentarse a su familia y amigos. A medida que cae en la desesperación, su espejo comienza a brillar, con un toque
con un toque, Kokoro deja su solitaria vida y aparece en un resplandeciente castillo de cuento de hadas custodiado por una extraña chica con una máscara de lobo. Otros 6 estudiantes también han llegado allí, y ese maravilloso refugio no tarda mucho en convertirse en un patio de juegos. En el castillo hay una habitación oculta que puede conceder un único deseo, pero hay reglas que deben cumplirse, ya que romperlas traerá graves consecuencias. A medida que Kokoro y sus nuevos amigos pasan más tiempo en el nuevo santuario, empiezan a descubrir los secretos del lugar y posiblemente de los demás. Por cierto, va a costar 19 euros y tendrá 416 páginas. Y seguimos por Puck, que también nos va a traer otro muy interesante, primera parte, y Retelling de los Tres Reinos, que es un clásico de la literatura china. Se llama La estratega de la cítara, de Joan He, y la traducción es de Juan Antonio Gómez Naranjo. Va a costar 17,50, va a tener 352 páginas y os leo. Estamos en el año 414 de la dinastía Qin y el caos campa a sus anchas. El trono está ocupado por una emperatriz que no es más que una marioneta. El reino se ha dividido en 3 territorios y 3 señoras de la guerra esperan hacerse con todo. Pero Cefiro sabe que no tiene competencia. De pequeña se quedó huérfana y tuvo que tomar las riendas de su destino para convertirse en la mejor estratega del reino. Ahora sirve a Xin Ren, una señora de la guerra fiel a la emperatriz, pero aunque el sentido de la lealtad de Ren atrae a Cefiro hacia su causa, también pone en peligro su supervivencia en una guerra en la que o traicionas o te traicionan. Al infiltrarse en el campamento enemigo para impedir que masacren a las personas de confianza de Ren, Cefiro conoce al enigmático Cuervo, el primer estratega rival que está a su altura. Pero en este mundo hay más de un enemigo, y no todos son humanos. Y ahora vamos por Hydra, que nos va a traer el día 11 de septiembre un libro de la Holly Black. O sea, emocionada, estoy muy emocionada. La chica más fría de Kowloon, y va de vampiros. Muy emocionada. Va a costar 19 euros, va a tener 528 páginas. La traducción es de Jaime Valero. Os leo. Kowloon era peligrosa, Tana lo sabía, una glamurosa jaula, una prisión para los condenados y para cualquiera que quisiera salir de fiesta con ellos. Tana vive en un mundo en el que existen ciudades amuralladas llamadas Kowloons. En ellas, monstruos y humanos coexisten de un modo decadente en el que tan pronto eres depredador como presa, y una vez cruzas sus puertas jamás puedes salir. Una mañana, tras una fiesta en apariencia bastante normal, Tana se despierta rodeada de cadáveres. Solo hay otros 2 supervivientes de la masacre. Su insoportablemente entrañable exnovio, infectado y al límite, y un misterioso chico que carga con un terrible secreto. Para salvar sus vidas, a Tana no le va a quedar más remedio que ir directa al opulento y cruel corazón de la mismísima Kowloon. Y seguimos con Dormevela, otro que me llama muchísimo. Es Lanza, de Nicola Griffith, traducido por Arrate Hidalgo e ilustrado por Robina Kai, que por cierto es la misma ilustradora que ilustró el libro ilustrado de Los Habitantes del Aire, que me encanta. Así que yo a este también le tengo muchas ganas, además me encanta la portada. Va a costar 18,95, va a tener 200 páginas y os leo. Una chica sin nombre crece salvaje en la naturaleza, oculta en una cueva con su madre y sueña con un lago mágico. Llegará el día que su madre le otorgue un nombre, Peretur, y parte en busca de Caer León, hacia ese lago que la llama, y soñando con convertirse en uno de los caballeros del rey Arthos. En el camino realizará gestas, derrotará bandidos y enamorará doncellas, pero en su pasión por la vida olvidará el peligro del que su madre le protegía, y cuyo destino es hacer frente. Y es un retelling artúrico. Seguimos con Kiwi, que nos va a traer un retelling de Orgullo y Prejuicio. Por cierto, que no sé qué, este otoño es el otoño de los retelling de Orgullo, Prejuicio y otras de Austen. Pero sobre todo de Orgullo y Prejuicio. No sé qué tiene. El 11, Kiwi nos va a traer Orgullo, Prejuicio y Acción, de Marta Cruces. Va a costar 18,90 y va a tener un total de 478 páginas. Os leo. La prensa británica acaba de soltar la bomba. La joven Emily Pierce va a ser la nueva directora de Darcy Entertainment, la productora más importante de Reino Unido. Para celebrarlo, invita a todos sus colaboradores a una fiesta, incluido Dante Brescia, diseñador en la empresa de vestuario de Bennett & Co.
Ese primer encuentro estará plagado de malentendidos y chispas, aunque no precisamente de pasión. Lo que ignoran es que desde ese instante sus vidas parecen unirse sin remedio. ¿Será para desgracia de ambos o esa rivalidad crecerá hasta convertirse en algo más? Pues nada, otro retelling. Y ahora vamos por... ¡Anda! Y hemos vuelto a Umbriel. ¡Hola, Umbriel! Que el día 12 de septiembre nos va a traer Tinta, Sangre, Hermana Escriba, de Emma Torz, traducido por Iciar Betmar Payán. Y va a costar 19,90, va a tener 448 páginas y os leo. Durante generaciones la familia Colatay ha protegido una colección de libros antiquísimos y preciados, libros que permiten que una persona pueda caminar a través de las paredes o manipular los elementos, y las hermanastras Johanna y Esther han sido criadas para venerar y proteger esos libros mágicos. Pero toda magia tiene un precio y durante años las hermanas han estado separadas. Esther ha huido a una base remota en la región antártica para escapar del destino que mató a su madre, y Johanna se ha aislado en la casa familiar de Vermont, donde dedica su vida a estudiar esos preciosos volúmenes. Pero cuando el padre de las hermanas muere repentinamente mientras lee un libro totalmente desconocido para Johanna, deben reencontrarse para preservar el legado familiar. En el proceso descubrirán un mundo de magia mucho más grande y peligroso de lo que jamás habían imaginado, y todos los secretos que sus padres les habían ocultado, secretos que abarcan siglos, continentes e incluso otras bibliotecas. Y seguimos con Puck, con una segunda parte que me llama muchísimo la atención, llega el día 12, que es Steel Striker, Destructora de Imperios, de Marilú. La traducción es de María del Carmen Boy Ruiz, va a costar 19,50 y va a tener 416 páginas. Y ahora vamos por Titania, que el día 12 también va a empezar con la retahíla de Jennifer Armentrout. En este caso nos va a traer El Príncipe, que es el principio de un spin-off de Cazadora de Hadas. Que yo no he leído Cazadora de Hadas, pero me llama mucho la atención y me llama mucho también la segunda parte. Está traducida por María Julia Mancera Priego y Tamara Artiaga Pérez. Va a costar 15 euros, me gusta mucho el precio, y va a tener 224 páginas. Os leo. Frío, letal, despiadado. Temido por los faes y los humanos por igual, no hay nadie más peligroso que el príncipe. Atormentado por un pasado que no puede controlar, Caden desea vengarse de aquellos que le hicieron daño y lo dejaron atrapado en una pesadilla interminable, y sabe que solo hay una persona capaz de ayudarlo. Criada en la orden, Brickton Jussier sabe lo peligroso que es el príncipe. Ha visto con sus propios ojos las atrocidades de las que es capaz, y lo último que quiere es ayudarle. Pero no tiene elección. Obligada a trabajar junto a él, empieza a descubrir al hombre que hay tras esa fría apariencia. Desearlo sería una auténtica locura, pero no puede negar el fuego que desprenden su tacto y su mirada. Pero alguien quiere que el príncipe vuelva a ser el que era, una pesadilla de carne y hueso, empeñado en destruir su mundo y a todos los que le rodean. Lo último que Caden y Brickton necesitan ahora mismo es una distracción, pero con la atracción creciente entre ellos, lo que él desea más que nada en el mundo podría suponer su perdición. Y vamos con Nocturna, que nos va a traer Eco, de Thomas Olden Howbelt, traducido por Ana Isabel Sánchez, que va a costar 21,50 y dice aquí que va a tener 0 páginas. Es corto, en mi humilde opinión es corto, voy a mirar si lo encuentro en otro lado. Vale, sí, va a tener 550 páginas. Eso me convence más. Os leo. Cuando el alpinista Nick Graver sale del coma, descubre que su compañero de escalada está desaparecido y lo han dado por muerto. Nick, que tiene la cara cubierta de vendas y horribles heridas, alega amnesia, pero en realidad lo recuerda todo. Recuerda cómo ambos sintieron una singular atracción magnética por el Maudit, un pico remoto y escasamente documentado en los Alpes suizos. Recuerda la impresión de que no están solos, recuerda que allá arriba había algo o alguien a la espera. Y tampoco dice que ahora tiene una extraña sensación, como si algo hubiera despertado en su interior. ¡Ah! Sí es el autor de Hex. Coño, pues otro libro que me llama mucho, y este también me llama, la portada me encanta, por cierto. Y ahora vamos con Hydra, que nos va a traer una segunda parte. Lo va a traer el día 18 de septiembre, y es Coronas Malditas, de Catherine Weber y Catherine Doyle, traducido por Cristina Zoil. Costará 19 euros y tendrá 480 páginas. Y ahora vamos con Umbriel. El 19 de septiembre nos va a traer una reedición
de Una llama en las cenizas, de Sabatair, que no sé cuántas veces ha editado este libro, pero ninguna de ellas se ha terminado. Va a costar 19 euros, va a tener 480 páginas y os leo. Laia es una esclava, Elías es un soldado, ninguno de los dos es libre. En este mundo regido por el imperio marcial, la rebeldía se paga con la muerte. Aquellas personas que no juran su sangre y sus cuerpos al emperador se arriesgan a la ejecución de sus seres queridos y a la destrucción de todo lo que aprecian. Laia vive en este mundo brutal, inspirado en la antigua Roma, junto con sus abuelos y su hermano mayor. La familia subsiste a duras penas en las callejuelas más pobres, pero sin desafiar al imperio, ya que han visto lo que sucede si una persona se opone al sistema. Pero cuando arrestan al hermano de Laia por traición, ésta se ve obligada a tomar una decisión. A cambio de la ayuda de los rebeldes que le han prometido rescatar a su hermano, ella deberá arriesgar su vida y espiar para ellos desde la academia militar más grande del imperio. Allí conoceré a Elías, el mejor soldado de la academia y en secreto el más reticente a cumplir con su deber, pues solo quiere ser libre de la tiranía en la que está siendo entrenado. Él y Laia no tardarán en darse cuenta de que sus destinos están entrelazados y que sus decisiones cambiarán el destino del propio imperio. A ver si por fin la terminan y yo me la leo, claro. Y volvemos a Titania, que el día 19 nos va a traer La estrella más oscura, de Jennifer Armentrout. Y bueno, esto es una reedición. Va a costar 19,50, va a tener 416 páginas. Y os leo de qué va. Cuando Evie Dasher, una chica de 17 años, queda atrapada en una redada en una importante discoteca, conocida por ser uno de los pocos lugares en los que los humanos y los Luxen supervivientes pueden mezclarse libremente, conoce a Luke, un chico de una belleza sobrenatural, y desde el principio da por hecho que es su Luxen. Pero él es, de hecho, mucho más poderoso. Su creciente atracción por Luke la irá adentrando cada vez más en un mundo del que solo había oído hablar. Un mundo que pondrá patas arriba todas sus creencias. Y volvemos al universo Lux, que era una saga muy larga, así que bueno, pues ha hecho otra trilogía. Que por cierto, del Lux solo me leí el primero. Algún día tengo que retomarlo. Y ahora vamos con Ediciones B, que nos va a traer una segunda parte. Una alianza oscura, de Cristina Pujadas, que va a costar 20,90, va a tener un total de 528 páginas y, por cierto, el primer libro se llamaba Un legado impuro, que me encantan las portadas. Seguimos con Contraluz, que nos va a traer otro libro que me llama muchísimo. Vale, Yo y los vampiros, me gustan mucho. Nos va a traer Mi compañero de piso es un vampiro, de Gina Levin, traducido por Noemí Jiménez Furquet, que tendrá 424 páginas y costará 18,95. Os leo. A Cassie Greenberg le encanta ser artista, pero le resulta difícil ganarse la vida. Al borde del desahucio, se desespera cuando encuentra un apartamento demasiado bueno para ser verdad en un precioso barrio de Chicago. Cassie sabe que tiene que haber gato encerrado. Solo alguien con un secreto que ocultar alquilaría una habitación por ese precio. Por supuesto, su nuevo compañero de piso, Frederick J. Fitzwilliam, dista mucho de ser normal. Duerme todo el día, sale por la noche por negocios y habla como si hubiera salido de una novela romántica de la Regencia. También le deja a Cassie notas conmovedoras por todo el apartamento. Se preocupa por su arte y le pregunta cómo le ha ido el día. Y no está nada mal sin camiseta, en las raras ocasiones en que ambos están en casa y despiertos. Pero cuando Cassie encuentra bolsas de sangre en la nevera que no estaban allí antes, Frederick tiene que confesar. El nuevo y sexy compañero de piso de Cassie es un vampiro y tiene una proposición para ella. Y ahora vamos con Hydra, que nos va a traer Dinastía Oscura, que es la primera parte de no sé qué. De saga, serie, bueno, ya sabéis, es primera parte. De Kailin Josephson, traducido por Celia Martínez Duro. Lo trae el día 25 de septiembre, que no estoy diciendo yo las fechas, que estoy muy mal de la cabeza, perdonadme. Va a costar 19 euros, va a tener 480 páginas y os leo. Está inspirada en la mitología judía. La familia Russell es famosa por todo Enderline por la cría de caballos encantados, pero su prestigio no les libra de sus cuantiosas deudas. Para salvar el rancho de su familia, Mikira Russell tan solo tiene una opción: competir en la Ijinir, una traicionera carrera de caballos campo a través, tan legendaria por la cantidad de muertes que siempre hay entre los competidores como por la tentadora suma de dinero que se da como premio.
Para tener alguna oportunidad de ganar, Mikira deberá recurrir a Erile Kadar, una hechicera sin licencia, pero con un gran talento para crear golems que pueden hacerse pasar por animales encantados, y también a Damian Adair, un apuesto joven lord que está inmerso en una fiera batalla por la sucesión. Ambos tienen sus propios motivos ocultos para querer ayudar a Mikira, así como sus propios deudas que saldar. ¡Uy! Seguimos con una que quiero. La va a traer TBR y es una segunda parte. Se llama Leyendas y Mentiras, de Morgan Rhodes, traducido por Ana Isabel Hernández de Deza. Es la segunda parte de Ecos y Llamas. Va a costar 16,95 y va a tener un total de 384 páginas. Y seguimos con Red Cave Books, que me encanta esta editorial, que nos va a traer Mediojuego, de Shin Makir, traducido por Jesús Cañadas. ¡Hostia! Va a costar 24,95, va a tener un total de 502 páginas. Os leo. En un mundo controlado desde las sombras por el Congreso Alquímico, dos hermanos gemelos tienen la clave del futuro de la humanidad. No son humanos, tampoco dioses, no del todo, aún no. Roger y Dodger son hermanos, pero ellos no lo saben, tienen capacidades más allá de lo común. Roger con las palabras, Dodger con los números, pero ni siquiera vislumbran lo que esto significa. Solo una cosa es segura, sus vidas están conectadas irremediablemente. Reed, experto en alquimista, tiene un plan: elevar los gemelos al poder más alto jamás conseguido, ascender con ellos y hacerse con el control del mundo. Casi puede tocar la divinidad con la punta de los dedos. Solo necesita que los gemelos hagan su parte. Mientras poderosas fuerzas más allá de nuestra realidad y del tiempo mueven los hilos de sus vidas, Roger y Dodger irán descubriendo su misterioso origen y el destino que les fue asignado mucho antes de nacer. Solo ellos podrán cambiar el final de su propia historia y de toda la humanidad. Toma ya. Y ahora vamos por Crossbooks, que nos va a traer Hija de la Luz, de Garrett Curbow, traducido por Auxiliadora Figueroa. Que va a costar 20,95, va a tener un total de 640 paginazas. Y os leo. Cuidado con las mentiras, pueden resultar mortales. Cuando todo tu mundo cambia hasta tu enemigo, puede ser un aliado. Eileen es una bruja con poderes extraordinarios que quiere proteger a su poblado. Moana, del ejército invasor. Despreciada por sus compañeros y temida por sus enemigos, su vida correrá más peligro que nunca cuando el príncipe Finn sea enviado en una misión para atraparla. Por fin, Finn debe dejar atrás su amor prohibido. Ciara, que oculta secretos mucho más oscuros de lo que él quiere saber. Las vidas de estos tres personajes se cruzan, se separan y vuelven a unirse de la manera más imprevisible, envueltos en una turbulenta red de intrigas, secretos e intereses que le conducen a vivir momentos límite y a tomar decisiones extremas. Y ahora vamos por Ediciones B, que nos va a traer Romper el hielo, de Hannah Grace, traducido por Julio Viejo Sánchez, que va a tener 464 páginas y va a costar 19,90. Me interesa, va de patinaje. Anastasia Allen está decidida a entrar en el equipo olímpico de patinaje artístico de Estados Unidos, y cuando consigue una beca para la Universidad de California, todo parece ir de acuerdo con su plan. El objetivo de Nathan Hawkins como capitán del equipo de hockey es mantener a sus chicos sobre el hielo, cueste lo que cueste, pero todo se complica cuando tienen que compartir pista con una patinadora guapísima y con muy mal genio. La situación obliga a estos rivales a pasar tiempo juntos, pero Anastasia está tranquila. Sabe perfectamente que un jugador de hockey jamás podría destruirla, y mucho menos Nate, ¿verdad? ¡Hala, si ya hemos terminado! ¡Este era el último! Por favor, decidme abajo cuál es vuestra novedad que más os interesa. Y, por supuesto, si una de esas que se han quedado en el aire son vuestras favoritas, me lo decís para bicharla. Y ya está, nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias por verme, muchas gracias por estar aquí y por estar suscritos. ¡Hasta luego!